El cambio que se produce en el cine argentino en los 60 ha sido designado con la expresión generación. Esta denominación ha sido aplicada con el sentido bastante inexacto y connota solo una transformación epocal, es decir, poco importan las alianzas grupales, sino el surgimiento de un nuevo tipo de trabajadores para el cine argentino, y una filmografía que, más allá de su calidad, no entraba dentro de los prototipos de la industria hecha hasta ese momento. En consecuencia, decir generación del 60 no se trata de denominar un grupo, una vanguardia o una actitud colectiva en torno de postulados, sino que se constituye en una renovación despareja y plural, aceptando la creación de los nuevos modos de expresión, es decir, buscar un proceso de trasvase, buscando pautar una metodología de análisis diferente de aquella implementada hasta ese momento por la tradición. Esto ocurre porque estamos en los 60 y en un terreno de intermedialidad de construcciones complejas que implican no solo distintas formas fílmicas de codificar la experiencia humana, sino una que amalgama relaciones culturales que incluyen diversos canales de procedimiento de la formación obtenida a partir de esas experiencias y que se mueven en torno a cambios en los contextos comunicativos y entre ellos el medio cinematográfico. Con este concepto se muestran los films elegidos cronológicamente más significativos correspondientes al primer quinquenio, y los mismos tienden a mostrar una diversidad temática, tanto sea en la contraposición de la imagen y de la iluminación. Los directores se orientan en abarcar distintos temas individuales o sociológicos de la vida urbana y rural. Esta diversa contextura de situaciones en un modo de expresión que abarca diferentes localizaciones de clases sociales. Es decir, que los films elegidos asumen una posición crítica e introducen a nuevos modos en que se enfocaría en el futuro la filmografía y no a simples reflexiones del relato. Una de estas variantes fue encontrar con El Reñidero, 1965, una aceptación de la intermedialidad entre teatro y cine, formando como dos artes del espectáculo que se expresan en un palincesto, es decir, aceptar la derivación del significado de la palabra griega grabado nuevamente, dicho a la manera de expresar que un manuscrito que se conserva las huellas de la escritura anterior, que fue borrada expresamente para dar lugar a otra nueva. Cinematográficamente es una adaptación de la obra teatral homónima, El Reñidero, que a su vez fue una versión libre de Electra de Sófocles, donde las circunstancias del drama pesan por turno sobre una hija obstinada en vengar a su padre, una esposa infiel y un hijo, Orestes, en plena lucha por conectarse a sí mismo y dejar de vivir para cumplir mandatos ajenos, y el tiempo del relato, un presente en donde se ve una muerte ya acaecida, y es presagio de otras muertes, y varios racontos que van hilando la trama. Dentro del análisis de estos múltiples trasvases, me detengo frente al film El Reñidero, porque se muestra su condición de palimpsesto, teniendo en cuenta que es una película construida por parte de un director de la vieja escuela, René Mujica, confrontando los cambios en el juego de la luz en manos del excelente fotógrafo Ricardo Adonovich, quien propone para este film una nueva forma de la iluminación, la intervención
de Sergio De Checco, en su doble calidad de autor teatral y co-guionista, basada en la tradición aportada por la tragedia griega, que convirtieron el proceso de trasvaso en un medio a otro, dejando vestigios de la obra anterior. Además, quiero señalar que esta operación de trasvase, y cuya función fue hablarle a un público que se acercaba a consumir un film, en las que en sus múltiples capas de sentido configuraron una textualidad compleja. En otras palabras, el cine, arte reproducible por excelencia, podía alcanzar a más espectadores y al mismo tiempo el rodaje del mismo se desarrolló simultáneamente con una reposición de la puesta en escena. La opción cinematográfica dio pie a una cosmovisión de encierro, porque casi la totalidad de los encuadres se filmaron dentro de un estudio y Aronofsky pudo imaginar una estética diferente porque las acciones transcurren en el interior de un espacio medible y controlable. El reñidero del título está figurado como un ámbito que, gracias a las apariciones de esa especie de fantasmas hamletianos de los actuantes y de los flashbacks y los cambios lumínicos, asumen un carácter fuertemente simbólico a la manera de una reina de gallos. En lo fílmico, el tratamiento del espacio va mutando según el vaivén por el recuerdo expresado mediante el flashback y se articula a la manera de estampas sucesivas que se encadenan en corte directo. En algunos casos, el raccord de posición o un barrido de cámara aparece como figura, puntúan la introducción del recuerdo. En cuanto a la luminosidad de cada registro, hay un predominio de la intermediación entre tonos medios y bajos en la escala de grises, lejos del contraste blanco-negro usado hasta ese momento, y representan una nueva visión intermedia con contrastes diferentes, más el uso de la sobreexposición de grises. Para dar un ejemplo del cambio, recurro a una entrevista de Aronofsky donde afirma que con respecto a El reñidero tuvo ideas muy concretas, que se repintara toda la escenografía nuevamente en tonalidades de negros y grises para no equivocar el resultado del color en términos de gris en la copia final. Las secuencias se resuelven mayormente en planos medios y primeros, quienes concentran los efectos que determinan la coherencia de la película con relación a las propuestas delineadas por los escenarios teatrales, es decir, que el recorte del encuadre sobre el rostro de los actuantes aumenta la intensidad de sus emociones, promoviendo el carácter íntimo de las mismas, y son capturadas por una luminotécnica casi microscópica que solo se apoya en el plano de luz de Ricardo Aronofsky, quien busca escrutar los cambios emocionales que los personajes, más que de la visión del contexto en el cual se desarrollan. Otro modo, el primer plano se manifiesta en un close-up o foto fija o fotograma donde solo el rostro del actuante queda detenido en la toma, alterando o suspendiendo el ritmo de lo cinematográfico. La mayoría de estos planos toman la forma de un sinídoque, es decir, una imagen que utiliza solo una parte para referirse al todo y organiza el encuadre solo en base a la apelación constante a planos cortos, y de este modo Aronofsky obtiene como resultado un incremento de la sensación de encierro. El carácter novedoso del film estriba en su capacidad de construir mediante procedimientos propios del medio cinematográfico una propuesta que no desconoce las huellas de sus antecedentes, pero sí innova con una nueva estética de la imagen. Una estética que, si bien busca usar la totalidad de la escala de grises,
para componer el cuadro, usa otro juego de la luz para distorsionar las perspectivas del espacio, sean anteponiendo o posponiendo el centro lumínico, con lo cual logra variar la forma visual de dicho espacio. Este juego suele repetirse en algunos encuadres, por ejemplo, en algunas escenas donde el negro separa un fondo y un frente iluminado, cambiando el grado de la luminosidad de los mismos, por lo cual la visión del espacio del cuadro varía. Estos aportes pertenecen a la estética moderna, propia de Aronofsky, que pasaron del film blanco-negro hasta usarse en el cine color. La fuerte diferencia entre los planos cortos y largos está dada por la intervención y predominio del espacio, es decir, que el espectador pasa a escrutar los detalles del encuadre hasta intervenir o ser parte del juego escénico. Finalmente, esta diferenciación muestra las formas de un palimpsesto y justifica en el cine la teatralidad del drama. No obstante, la utilización de un plano largo convertido en principio constructivo hace que en un mismo movimiento la puesta en escena fílmica se alíe y se despegue de su antecedente teatral. Es en estos casos podría afirmarse que la reescritura cinematográfica configura el último estadio, el más acabado de un proceso de pensar el cine con la tecnología disponible en ese momento sin limitación espacial.